En temas pasados ya hemos hablado sobre corriente eléctrica, hemos hablado sobre conductores y aislantes y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la resistencia eléctrica. Este dibujito que te estoy presentando aquí pues es un dibujo de lo que sería una resistencia que se utiliza para hacer circuitos eléctricos. Pero vamos a explicar qué es la resistencia eléctrica, cómo se mide. Si yo te preguntara qué piensas cuando escuchas la palabra resistencia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Me imagino que estarás pensando en que tienes que aguantar o en algo que no te está permitiendo que fluya o que te impide el paso o que se resiste, que no quiere hacer las cosas, ¿verdad? En efecto, en términos eléctricos nosotros veremos en esta imagen que el voltaje es esa fuerza que impulsa para que se lleve a cabo una corriente eléctrica. Vamos a decir que el voltaje es la acción que me va a permitir que se efectúe una corriente eléctrica a través de un conductor. Ese conductor, pues prácticamente estamos hablando de los cables. Y esa corriente empieza a fluir. Pero sin embargo, cuando se presenta una resistencia, es esa fuerza que le va a impedir que siga fluyendo. Entonces, eléctricamente hablando, decimos que la resistencia es una magnitud que todos los materiales presentan como propiedad y que va a medir la dificultad que tienen para atravesar o fluir en una corriente eléctrica. Los símbolos que se utilizan para la resistencia eléctrica en un circuito eléctrico son estos que tenemos aquí en la izquierda, y el símbolo de la unidad de medida, que es el ohm, es esta letra griega omega, que es el símbolo de la unidad de medida de los ohms. Estos serían los símbolos que se utilizan para la resistencia. Sin embargo, hay 4 factores que influyen o que dependen en la resistencia eléctrica. Estos factores son el material, la longitud del conductor, el grosor y la temperatura. En el caso del material estamos hablando que cada material, cada sustancia tiene una resistencia específica. Por ejemplo, en el caso de la plata estamos hablando que su resistividad o resistencia es de 1.59 por 10 a la menos 8 ohms por metro. En el caso del aluminio es de 2.82 por 10 a la menos 8. Y en el caso de mercurio, que tiene una gran resistividad o resistencia, es de 98.4 por 10 a la menos 8 ohms por metro. En el caso de la longitud del conductor, pues la resistencia va a ser proporcional, es decir, mientras más largo sea mi conductor, mayor resistencia presentará. En el caso del grosor, estamos hablando de que esta resistencia va a ir disminuyendo proporcionalmente al grosor. Es decir, mientras más delgado sea mi conductor, mayor resistencia habrá. Por lo tanto, pues es recomendable utilizar cables o conductores gruesos. Y en el caso de la temperatura, pues la resistencia va a ser proporcional a esa temperatura, es decir, que mientras mayor temperatura exista, mayor resistencia habrá. Bien. Matemáticamente tenemos esta ecuación para calcular la resistencia de diferentes objetos o de diferentes circuitos, y es esta. Entonces, por este lado tenemos que R es la resistencia, ya dijimos que sus unidades de medida es el ohms o ohmios, y la resistividad, que se mide en ohms por metro. Recuerda que la resistividad depende de cada tipo de material. La longitud, que se mide en metros, y la sección o grosor, que se mide en metros cuadrados. Veamos ahora un ejemplo.
Trata de resolver el siguiente ejemplo. Puedes pausar la presentación para que puedas hacer las operaciones pertinentes y continuamos. Bien, veamos. Recuerda que siempre que resuelves un problema hay que poner nuestros datos. Aquí están nuestros datos. Tenemos que la resistencia es nuestra incógnita, la longitud es igual a 0.5 metros y el grosor de mi conductor es de 7.85 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Por otro lado, entonces tenemos que la fórmula que voy a emplear es resistencia igual a resistividad por longitud entre grosor. Yo tengo aquí los datos de la resistividad que me está dando el problema, que son 3500 por 10 a la menos 8, que son estos de aquí, ohms por metro, que voy a multiplicar por la longitud, que son 0.5 metros, que es esto de aquí, y que voy a dividir entre el grosor. Una vez que hemos hecho las operaciones, recuerda que metro por metro me da metro cuadrado y metro cuadrado entre metro cuadrado los voy a cancelar y obtengo aquí el ohm. Y entonces mi resultado me queda de 22.29 ohms. Ese sería el resultado.